Carmen sintió 4 latidos distintos bajo sus manos temblorosas cuando el veterinario había jurado que solo había uno, y supo en ese instante que Luna moriría intentando dar a luz a todos. Lo que sucedió durante las siguientes horas fue tan extraordinario que 50 personas abandonaron el establo con lágrimas en los ojos, incapaces de procesar el milagro que acababan de presenciar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La mañana en el rancho San Miguel comenzó como cualquier otra, con el canto de los gallos resonando entre las colinas y el sol apenas asomándose por el horizonte. Carmen Rodríguez, una mujer de 50 años, con manos curtidas por el trabajo y un corazón tan grande como las montañas que rodeaban su pequeña propiedad, salió de su humilde casa de adobe para alimentar a sus animales. Tenía 3 vacas, un puñado de gallinas, 2 burros y su tesoro más preciado, Luna, una yegua de tamaño descomunal que había encontrado abandonada años atrás en un camino polvoriento. Luna no era como las yeguas comunes. Su estatura imponente hacía que muchos se detuvieran a mirarla cuando Carmen la llevaba al pueblo. Medía casi 2 metros de altura hasta la cruz, con un pelaje castaño claro que brillaba como cobre bajo el sol. Sus ojos eran profundos y expresivos, llenos de una inteligencia que Carmen juraba era casi humana. Desde el día en que la rescató, flaca y temerosa, ambas habían formado un vínculo inquebrantable. Luna había sido su compañera en los momentos más difíciles, cuando la soledad de la viudez amenazaba con aplastarla, cuando las deudas se acumulaban y el futuro parecía incierto. Aquella mañana, mientras Carmen llenaba el comedero con heno fresco, notó algo diferente en Luna. La yegua, normalmente ansiosa por su alimento matutino, permanecía quieta en un rincón del establo, con la cabeza gacha y una expresión que Carmen no lograba descifrar. Se acercó con cautela, hablándole en ese tono suave que siempre usaba con ella. «Luna, mi niña, ¿qué te pasa?», preguntó mientras extendía su mano para acariciar el cuello de la yegua. Fue entonces cuando lo notó. El vientre de Luna, siempre redondeado y fuerte, ahora parecía extraordinariamente hinchado, como si hubiera tragado un barril entero. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Había criado animales toda su vida y reconocía las señales cuando las veía. Luna estaba preñada. ¿Pero cómo era posible?, se preguntó Carmen con un nudo en el estómago. Hacía meses que Luna no había tenido contacto con ningún semental. O al menos eso creía ella. Recordó entonces aquel día, varios meses atrás, cuando había dejado a Luna pastando cerca del arroyo mientras ella iba al pueblo a vender huevos. Cuando regresó, la yegua estaba inquieta, agitada de una manera inusual. Carmen había pensado que quizás se había asustado con algún animal salvaje, pero nunca imaginó que pudiera haber pasado algo más. Con las manos temblorosas, Carmen corrió hacia su casa y buscó en un cajón el número del veterinario. El doctor Mendoza era un hombre mayor, respetado en toda la región por su experiencia con animales de granja. Atendía desde pequeños pollitos hasta toros de lidia, y si alguien podía ayudarla a entender qué estaba pasando con Luna, era él. La llamada fue breve, pero urgente, y el doctor Mendoza prometió llegar antes del mediodía.
Las horas que siguieron fueron eternas para Carmen. Se quedó en el establo con Luna, observando cada movimiento de la yegua, cada respiración. Le hablaba constantemente, como si sus palabras pudieran calmar la inquietud que sentía en su propio pecho. «No te preocupes, Luna. Todo va a estar bien. El doctor vendrá y nos dirá qué hacer». Cuando finalmente escuchó el sonido del viejo camión del veterinario acercándose por el camino de tierra, Carmen sintió un alivio mezclado con ansiedad. El doctor Mendoza bajó del vehículo con su maletín negro, el mismo que había usado durante 40 años de práctica. Era un hombre corpulento, con bigote canoso y una mirada que transmitía confianza. «A ver, Carmen, cuéntame qué es lo que está pasando», dijo mientras se acercaba al establo. Carmen le explicó todo, cómo había notado el vientre hinchado de Luna, cómo la yegua estaba actuando de manera extraña y su preocupación sobre un posible embarazo. El doctor Mendoza asintió mientras escuchaba. Luego se acercó a Luna con movimientos lentos y seguros. La yegua, que normalmente desconfiaba de los extraños, parecía entender que este hombre estaba ahí para ayudarla. El veterinario comenzó su examen. Primero palpó el vientre de Luna con manos expertas, presionando suavemente en diferentes puntos mientras fruncía el ceño en concentración. Luego sacó su estetoscopio y escuchó atentamente. Los minutos pasaban y Carmen sentía que cada segundo era una eternidad. Finalmente, el doctor Mendoza se enderezó y se limpió las manos en un trapo. Su expresión era seria pero no alarmada. «Bueno, Carmen, tengo noticias para ti. Luna está definitivamente preñada, y por lo que puedo sentir y escuchar, está muy avanzada. Diría que faltan solo unas semanas para el parto». Carmen sintió que las piernas le temblaban. «¿Cuántos potrillos va a tener, doctor?», preguntó con voz apenas audible. El veterinario volvió a palpar el vientre de Luna, esta vez con más atención. Después de un largo momento, sacudió la cabeza. Por el tamaño y la posición, diría que es uno solo. «Pero va a ser un potrillo grande, Carmen, muy grande. Debes prepararte para un parto complicado». La noticia cayó sobre Carmen como un peso invisible. Un solo potrillo, pero grande. Eso significaba riesgos, posibles complicaciones. Luna ya era enorme por naturaleza, y un potrillo de su tamaño podría ser demasiado para ella. «¿Qué debo hacer, doctor?», preguntó Carmen, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. El doctor Mendoza colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Carmen mientras observaba a Luna con expresión pensativa. «Lo primero que necesitas es mantenerla tranquila y bien alimentada. Nada de esfuerzos innecesarios. Su cuerpo ya está trabajando duro para sostener ese potrillo. Voy a dejarte algunas vitaminas y suplementos que debes mezclar con su comida diaria. Y Carmen», agregó con tono serio, «cuando llegue el momento del parto, llámame de inmediato. No importa si es de día o de noche. Este no será un parto ordinario». Carmen asintió mientras absorbía cada palabra, grabándolas en su memoria como si fueran mandamientos sagrados. El veterinario le mostró cómo administrar los suplementos, cómo reconocer las señales de que el parto era inminente y qué hacer en caso de emergencia. Antes de marcharse, se detuvo junto a su camión y miró a Carmen con una mezcla de preocupación y esperanza. «Has hecho un trabajo extraordinario con Luna, Carmen. Esa yegua te debe la vida. Ahora es tu turno de ayudarla a traer una nueva vida al mundo. Confía en tu instinto
y no dudes en llamarme. Cuando el polvo del camión del doctor Mendoza se desvaneció en la distancia, Carmen regresó al establo con paso lento. Se sentó en un viejo taburete de madera frente a Luna y simplemente la observó. La yegua, como si entendiera la gravedad de la situación, se acercó y apoyó suavemente su enorme cabeza en el regazo de Carmen. Era un gesto que había hecho miles de veces antes, pero esta vez tenía un significado diferente. Era como si Luna le estuviera diciendo que confiaba en ella, que sabía que estarían juntas en lo que vendría. Los días siguientes transcurrieron en una rutina cuidadosamente orquestada. Carmen se levantaba antes del amanecer para preparar la mezcla especial de alimento con los suplementos que el doctor había dejado. Observaba a Luna comer, atenta a cualquier cambio en su apetito o comportamiento. Pasaba horas en el establo, limpiando, preparando, asegurándose de que todo estuviera perfecto para cuando llegara el momento. Las noches eran las más difíciles. Carmen apenas dormía, despertándose cada pocas horas para revisar a Luna. Mantenía una linterna junto a su cama y había trazado un camino claro desde su habitación hasta el establo para poder llegar rápidamente en caso de emergencia. La noticia del embarazo de Luna se extendió por el pueblo como pólvora. Los vecinos comenzaron a visitarla, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente curiosos por ver a la yegua gigante que pronto daría a luz. Doña Esperanza, la vecina más cercana, llegó una tarde con una canasta de tamales y pan dulce. «Dicen que va a ser un potrillo enorme», comentó mientras colocaba la comida en la pequeña mesa de la cocina. «Carmen, debes cuidarte tú también. No puedes estar todo el tiempo en el establo sin comer bien». Carmen agradeció el gesto con una sonrisa cansada. Sabía que doña Esperanza tenía razón, pero cada vez que intentaba alejarse del establo, sentía una urgencia inexplicable de regresar, como si Luna la necesitara. Don Tomás, el herrero del pueblo, también hizo una visita. Era un hombre de pocas palabras, pero manos habilidosas. «Vengo a revisar las puertas del establo», anunció sin preámbulos. «Si ese potrillo es tan grande como dicen, necesitas asegurarte de que todo esté reforzado». Pasó toda una tarde trabajando, ajustando bisagras, reforzando maderas, asegurándose de que el espacio fuera seguro tanto para Luna como para su futuro potrillo. Mientras trabajaba, observaba a la yegua con una mezcla de admiración y asombro. «En mis 50 años nunca he visto una yegua de ese tamaño», le dijo a Carmen. «Va a ser un parto para recordar, eso te lo aseguro». Conforme pasaban las semanas, el vientre de Luna continuaba expandiéndose de una manera que desafiaba toda lógica. Carmen medía su circunferencia cada 3 días, anotando los números en un cuaderno viejo. Los números aumentaban de forma alarmante. El doctor Mendoza vino a revisarla 2 veces más durante ese periodo, y cada vez su expresión se volvía más seria. «Ese potrillo está creciendo más de lo que anticipé», admitió en su segunda visita. «Carmen, quiero ser honesto contigo. Existe la posibilidad de que necesitemos intervenir. Si el potrillo es demasiado grande, Luna podría tener complicaciones serias». Las palabras del veterinario resonaban en la mente de Carmen durante las noches sin sueño. Se había preparado mentalmente para un parto difícil, pero la idea de perder a Luna era algo que no podía soportar. Aquella yegua no era solo un animal para ella, era su compañera, su confidente, la razón por la que se levantaba cada mañana con propósito. Una noche, aproximadamente 3 semanas después del diagnóstico inicial, Carmen
Estaba en el establo cepillando suavemente el pelaje de Luna cuando sintió algo extraño. Bajo su mano, el vientre de la yegua se movió con una fuerza inusual. No era el movimiento suave y ocasional que había sentido antes. Era algo más intenso, más deliberado. Luna giró su cabeza hacia Carmen y emitió un suave relincho. Sus ojos, normalmente tranquilos y serenos, mostraban una mezcla de incomodidad y algo que Carmen solo podía describir como anticipación. Colocó ambas manos sobre el vientre hinchado y esperó. Allí estaba otra vez, un movimiento fuerte que parecía venir desde lo profundo. Pero había algo más, algo que hizo que el corazón de Carmen se detuviera por un instante. Sintió otro movimiento, luego otro y otro más. No era un solo potrillo moviéndose, eran varios. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado, Carmen corrió hacia la casa. Carmen marcó el número del doctor Mendoza con dedos temblorosos, casi dejando caer el teléfono 2 veces antes de lograr completar la llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que la voz somnolienta del veterinario contestara. «Bueno, ¿quién habla?», preguntó con un tono que revelaba que había estado profundamente dormido. «Doctor, soy Carmen. Necesito que venga inmediatamente». «Es Luna. Hay algo que no está bien», dijo ella con voz entrecortada, tratando de controlar el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. El doctor Mendoza, ahora completamente despierto ante la urgencia en la voz de Carmen, respondió sin vacilar. «Voy para allá. Dame 30 minutos. Mientras tanto, mantén la calma y quédate con ella. No intentes hacer nada». Carmen colgó el teléfono y corrió de regreso al establo. Luna permanecía de pie en el mismo lugar. Su respiración era más laboriosa de lo normal y pequeñas gotas de sudor comenzaban a formarse en su cuello. Carmen se acercó hablándole suavemente, tratando de transmitirle calma, aunque ella misma se sentía al borde del colapso. «Tranquila, mi niña. El doctor viene en camino. Todo va a estar bien», susurraba una y otra vez, como un mantra que intentaba convencerse a sí misma tanto como a la yegua. Los 30 minutos se sintieron como horas eternas. Carmen no se separó ni un instante de Luna, acariciando su cuello, hablándole, observando cada movimiento de su vientre hinchado. Los movimientos continuaban, más frecuentes ahora, como si múltiples criaturas lucharan por espacio dentro del cuerpo de la yegua. Era imposible, se decía Carmen. El doctor había sido claro, un solo potrillo. Pero lo que ella estaba sintiendo no podía ser obra de un solo animal, por grande que fuera. Finalmente, el sonido del camión del doctor Mendoza resonó en la noche silenciosa. Carmen corrió hacia la entrada del establo para recibirlo. El veterinario bajó del vehículo con su maletín en mano y una expresión seria que se acentuó cuando vio el rostro pálido de Carmen. «¿Qué es lo que sentiste exactamente?», preguntó mientras caminaban rápidamente hacia donde estaba Luna. «Movimientos, doctor. Pero no son de un solo potrillo, estoy segura. Son varios, diferentes, al mismo tiempo», explicó Carmen con voz temblorosa. El doctor Mendoza no dijo nada, pero su ceño fruncido indicaba que estaba tomando sus palabras muy en serio. Se acercó a Luna con movimientos cuidadosos. La yegua, exhausta y claramente incómoda, permitió que el veterinario colocara sus manos sobre su vientre. Lo que siguió fue un examen silencioso pero intenso. El doctor Mendoza palpaba, presionaba suavemente,
Escuchaba con su estetoscopio, movía sus manos de un punto a otro del enorme vientre. Carmen observaba cada gesto, cada cambio en su expresión, buscando pistas sobre lo que estaba encontrando. Los minutos pasaron con una lentitud agónica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Mendoza se enderezó y miró a Carmen con una expresión que ella no pudo descifrar. Era una mezcla de asombro, incredulidad y algo parecido al miedo. «Carmen, necesito que te sientes», dijo con voz grave. Las palabras del veterinario hicieron que el estómago de Carmen se hundiera. Sentarse significaba malas noticias. Significaba algo que no podía decirse de pie. Con piernas temblorosas, se dejó caer sobre el viejo taburete de madera. «¿Qué pasa, doctor?» «Dígamelo», suplicó. El doctor Mendoza respiró profundamente antes de hablar. «Me equivoqué en mi diagnóstico inicial, Carmen. Completamente. Lo que Luna lleva en su vientre no es un solo potrillo grande». Carmen sintió que el mundo se detenía. «No es uno», repitió como un eco. El veterinario negó con la cabeza lentamente. «Por lo que puedo sentir y escuchar, hay múltiples latidos del corazón. Varios potrillos. Carmen, Luna está esperando cuatrillizos». La palabra cayó sobre Carmen como un rayo. Cuatrillizos. 4 potrillos. Era imposible. Nunca en su vida había escuchado de una yegua que tuviera 4 crías a la vez. Las yeguas daban a luz un potrillo, ocasionalmente gemelos, pero 4 era algo que desafiaba toda lógica natural. «¿Eso es posible, doctor?», preguntó Carmen con voz apenas audible. El doctor Mendoza se quitó su sombrero y se pasó una mano por el cabello canoso, un gesto que revelaba su propia conmoción. «En teoría, sí, pero en la práctica, Carmen, es extraordinariamente raro. He estado practicando veterinaria por más de 40 años y nunca he visto ni escuchado de un caso como este. Los casos documentados de cuatrillizos equinos en todo el mundo se pueden contar con los dedos de una mano. Y la mayoría no terminan bien». Las últimas palabras resonaron en los oídos de Carmen como campanas de muerte. «No terminan bien». «¿Qué significa eso exactamente, doctor?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. El veterinario la miró con compasión. «Significa que el cuerpo de una yegua no está diseñado para sostener 4 fetos hasta el término completo. La mayoría de las veces, los potrillos nacen prematuros, demasiado débiles para sobrevivir. Y el proceso del parto en sí mismo es extremadamente peligroso tanto para la madre como para las crías. Carmen, debo ser honesto contigo. Las probabilidades de que Luna y sus 4 potrillos sobrevivan son muy bajas». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No podía ser verdad. Después de todo lo que había pasado con Luna, después de rescatarla, cuidarla, amarla durante todos estos años, no podía perderla ahora. Y los potrillos, esas pequeñas vidas que ni siquiera habían tenido la oportunidad de ver el mundo, no podían estar condenados antes de nacer. «¿Qué podemos hacer, doctor? Tiene que haber algo. No me voy a quedar de brazos cruzados esperando a que mueran». El doctor Mendoza admiraba la determinación en los ojos de Carmen. Era esa misma fuerza de voluntad la que había salvado a Luna años atrás, y ahora sería la única esperanza de atravesar lo que vendría. Lo primero que debemos hacer es mantenerla lo más cómoda y estable posible.
Su cuerpo ya está bajo un estrés inmenso. Voy a administrarle algunos suplementos adicionales y vitaminas que ayudarán a fortalecer tanto a Luna como a los potrillos. Pero Carmen, debes entender que estamos en territorio desconocido. No hay un manual para esto. El veterinario pasó la siguiente hora preparando todo lo que pudiera necesitarse para el parto. Sacó de su camión equipo médico que Carmen nunca había visto. Instrumentos esterilizados, medicamentos de emergencia, sueros intravenosos, incluso oxígeno portátil en caso de que alguno de los potrillos naciera con dificultades respiratorias. Mientras organizaba todo meticulosamente en el establo, explicaba cada cosa a Carmen, preparándola mentalmente para lo que podría enfrentar. Necesito que entiendas algo muy importante, Carmen. Cuando comience el parto, todo puede suceder muy rápido. Voy a necesitar tu ayuda. No será bonito ni fácil, pero confío en que puedes hacerlo. Has demostrado ser más fuerte de lo que muchos hombres que conozco, le dijo con una sonrisa triste. Carmen asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Haré lo que sea necesario, doctor. Luna me salvó de la soledad cuando perdí a mi esposo. Ahora es mi turno de salvarla a ella y a sus bebés. El doctor Mendoza le dio instrucciones específicas sobre las señales a observar: contracciones, comportamiento inquieto, la ruptura de la fuente. Cada síntoma podría indicar que el parto estaba cerca. También le enseñó técnicas básicas de reanimación para potrillos, cómo limpiar las vías respiratorias, cómo estimular la respiración si un potrillo nacía débil. Era información que Carmen absorbía como una esponja, grabando cada detalle en su memoria. Antes de partir aquella madrugada, el doctor Mendoza colocó su mano sobre el hombro de Carmen. Voy a casa a descansar unas horas y a reunir más suministros. Pero mantén tu teléfono cerca. Cuando veas las primeras señales del parto, llámame inmediatamente. No importa la hora. Llegaré lo más rápido posible. Y Carmen, agregó con voz suave, reza. Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir, tanto terrenal como divina. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación febril y espera angustiosa. Carmen transformó el establo en una especie de sala de maternidad improvisada. Limpió cada rincón hasta que no quedó ni una mota de polvo. Preparó pilas de toallas limpias, baldes con agua tibia, lámparas adicionales para tener buena iluminación durante el parto nocturno que presentía vendría. Instaló una pequeña estufa de leña cerca del establo para mantener el ambiente cálido, esencial para los potrillos recién nacidos. La noticia de los cuatrillizos se extendió por el pueblo como un incendio. Ya no eran solo los vecinos cercanos quienes venían a visitar. Gente de pueblos vecinos, incluso un reportero de un periódico regional, llegaron queriendo ver a la yegua gigante que estaba a punto de hacer historia. Carmen, abrumada por la atención pero agradecida por el apoyo, recibía a todos con paciencia. Algunos traían regalos, mantas para los potrillos, comida para Carmen, velas para prender en oración. Una anciana del pueblo llamada Doña Mercedes llegó una tarde con un rosario antiguo. Mi abuela usó esto cuando nacieron mis 10 hijos. Todos sobrevivieron, todos fuertes y sanos. Quiero que lo tengas para Luna, dijo colocando el rosario de cuentas gastadas en las manos de Carmen. Las palabras de aliento ayudaban, pero Carmen sabía que la realidad era mucho más complicada.
Pasaba las noches en el establo, durmiendo en un catre improvisado junto a Luna. Cada vez que la yegua se movía, Carmen despertaba sobresaltada, pensando que había llegado el momento. Luna, por su parte, parecía estar en su propio mundo. Su vientre había alcanzado proporciones verdaderamente impresionantes. Se movía con dificultad. Sus patas temblaban ligeramente bajo el peso extraordinario que cargaba. Pero en sus ojos, Carmen veía algo más que incomodidad física. Veía determinación. Veía el instinto maternal más antiguo del mundo. La voluntad de una madre de proteger a sus crías sin importar el costo. Una semana después de la revelación de los cuatrillizos, Carmen notó el primer cambio significativo. Era una tarde tranquila. El sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Luna, que había estado pastando lentamente cerca del establo, de repente se detuvo. Su cuerpo se tensó y emitió un relincho bajo, casi gutural. Carmen, que estaba reparando una cerca cercana, dejó caer las herramientas y corrió hacia ella. «Luna, ¿qué pasa?», preguntó mientras se acercaba. La yegua la miró con ojos que reflejaban incomodidad. Comenzó a caminar en círculos. Algo que Carmen había aprendido era una señal de contracciones tempranas. Su cola se sacudía nerviosamente y cada pocos minutos se detenía, como si una ola de dolor la atravesara. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Este era el momento que había estado esperando y temiendo. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número del doctor Mendoza. El veterinario contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando la llamada. «Doctor, creo que está comenzando. Luna está actuando extraño, tiene contracciones», explicó Carmen tratando de mantener la voz firme. «Voy para allá. No te muevas de su lado. Mantén la calma y háblale. Los animales sienten nuestro miedo, así que necesitas ser fuerte por ella», instruyó el doctor antes de colgar. Carmen guió a Luna de vuelta al establo con movimientos suaves y palabras reconfortantes. La yegua la seguía dócilmente, confiando en su cuidadora incluso en medio del dolor que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Una vez dentro, Luna se dejó caer sobre la paja fresca que Carmen había preparado. Sus flancos subían y bajaban con respiraciones cada vez más laboriosas. El tiempo pareció volverse espeso y viscoso. Carmen se arrodilló junto a Luna, acariciando su cuello empapado en sudor, susurrándole palabras de aliento que salían directamente de su corazón. «Eres la yegua más fuerte que conozco, Luna. Tú puedes hacer esto. Yo estoy aquí contigo. No estás sola», repetía una y otra vez, como un cántico sagrado. Las contracciones de Luna se volvieron más frecuentes e intensas. Cada una hacía que su cuerpo entero se tensara. Sus músculos se contraían visiblemente bajo su piel reluciente. Carmen podía ver el esfuerzo monumental que el cuerpo de Luna estaba realizando, tratando de dar a luz no a uno, sino a 4 potrillos. Era una hazaña que desafiaba la naturaleza misma, y Luna estaba enfrentándola con una valentía que hizo que Carmen sintiera una mezcla de orgullo y terror. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 15 minutos, el camión del doctor Mendoza se detuvo bruscamente frente al establo. El veterinario bajó de un salto, cargando su maletín médico y una caja adicional con suministros. Su rostro mostraba la seriedad de alguien que se prepara para una batalla.
¿Cómo está?, preguntó sin preámbulos mientras entraba al establo. Las contracciones son fuertes y regulares. Cada 3 o 4 minutos, respondió Carmen, su voz quebrándose ligeramente. El doctor Mendoza se arrodilló junto a Luna y comenzó su evaluación. Colocó sus manos sobre el vientre distendido de la yegua, palpando cuidadosamente. Luego verificó otros signos vitales, escuchando su corazón, examinando sus membranas mucosas. Después de un momento, asintió con gravedad. Está comenzando el trabajo de parto activo. Por la posición que siento, el primer potrillo está bien colocado. Eso es bueno. Pero Carmen, los siguientes 3 serán impredecibles. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Organizaron rápidamente un sistema. El doctor Mendoza se posicionó en el área donde nacerían los potrillos, mientras Carmen permanecía cerca de la cabeza de Luna, hablándole constantemente, manteniéndola lo más calmada posible. Habían colocado lámparas adicionales que iluminaban el establo con una luz brillante, casi quirúrgica. La atmósfera estaba cargada de tensión y anticipación. Pasó otra hora de contracciones intensas. Luna gemía con cada una, un sonido gutural que desgarraba el corazón de Carmen. Nunca había escuchado a la yegua hacer esos sonidos, y cada uno era como una puñalada en su propio pecho. Pero sabía que debía ser fuerte. Luna necesitaba su fortaleza ahora más que nunca. «Ya viene el primero», anunció el doctor Mendoza con voz tensa. «Carmen, necesito que mantengas a Luna lo más quieta posible». Carmen apretó su agarre en el cuello de Luna, murmurando palabras de aliento. «Vamos, mi niña, ya casi está. Tú puedes hacerlo. Eres tan fuerte, tan valiente». Con un esfuerzo monumental que hizo que todo el cuerpo de Luna se estremeciera, el primer potrillo comenzó a emerger. El doctor Mendoza trabajaba con manos expertas pero rápidas, guiando al pequeño ser hacia el mundo. Primero apareció una cabeza pequeña, luego las patas delanteras dobladas. Carmen contuvo la respiración, sus ojos llenos de lágrimas, mientras presenciaba el milagro del nacimiento. Con un último esfuerzo de Luna, el primer potrillo nació completamente, cayendo sobre la paja en un montón húmedo de extremidades. El doctor Mendoza inmediatamente comenzó a limpiarlo, despejando sus vías respiratorias. Por un momento terrible, el potrillo no se movió, y Carmen sintió que su corazón se detenía. Pero entonces, con un pequeño estornudo, el potrillo tosió y comenzó a respirar. Un relincho débil pero claro llenó el establo. Carmen rompió en llanto. El primer potrillo estaba vivo. Era pequeño, considerablemente más pequeño de lo normal debido al embarazo múltiple, pero estaba vivo y respirando. Su pelaje era oscuro, casi negro, con una pequeña estrella blanca en la frente. «Uno abajo, 3 por venir», dijo el doctor Mendoza, pero no había alivio en su voz. «Esto apenas comienza, Carmen». Luna apenas tuvo tiempo de recuperarse. Su cuerpo, exhausto pero impulsado por el instinto, continuó con el proceso. Las contracciones regresaron con renovada intensidad. Carmen podía ver el dolor en los ojos de Luna, pero también algo más: determinación. La yegua sabía que su trabajo no había terminado. El segundo potrillo vino más rápido que el primero.
Solo 20 minutos después del primero, comenzó a emerger. Este era más pequeño que el primero, y cuando nació, Carmen notó inmediatamente que algo estaba mal. El potrillo no se movía. El doctor Mendoza trabajó frenéticamente, limpiando las vías respiratorias, frotando vigorosamente el pequeño cuerpo con toallas. «Vamos, vamos», murmuraba mientras trabajaba. Carmen observaba horrorizada, sin poder hacer nada más que mantener a Luna estable. Los segundos se sentían como horas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de esfuerzos del veterinario, el segundo potrillo tosió débilmente y comenzó a respirar. Era una yegüita, más pequeña que su hermano, con un pelaje castaño claro que le recordaba a Carmen el color de Luna cuando la encontró por primera vez. «Dos», suspiró el doctor Mendoza, limpiándose el sudor de la frente, pero su expresión permaneció tensa. Luna estaba claramente agotada. Su respiración era errática y sus ojos mostraban el cansancio extremo de su cuerpo. Carmen podía ver que Luna estaba al límite de sus fuerzas. La yegua temblaba visiblemente, su cuerpo empapado en sudor y sus ojos vidriosos por el agotamiento. Pero aún había 2 potrillos más dentro de ella, 2 vidas más que debían nacer. «Doctor, ¿puede soportarlo?», preguntó Carmen con voz quebrada, temiendo la respuesta. El doctor Mendoza no respondió inmediatamente. En cambio, se acercó a Luna y colocó su estetoscopio sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Su expresión se volvió aún más grave. «Su corazón está trabajando al máximo. Está exhausta, Carmen. No sé si tiene la fuerza para 2 más», admitió con honestidad brutal. «Pero no tenemos opción. Esos potrillos morirán si no nacen pronto. Tenemos que seguir adelante». Carmen sintió que sus propias fuerzas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse firme. Se inclinó hacia Luna, presionando su frente contra el cuello sudoroso de la yegua. «Escúchame, Luna. Sé que estás cansada. Sé que duele. Pero tus bebés te necesitan. Todos te necesitan. Solo un poco más, mi valiente. Solo un poco más y habrá terminado». Como si las palabras de Carmen hubieran encendido una última reserva de fuerza en Luna, la yegua levantó la cabeza ligeramente y emitió un relincho bajo pero decidido. Era como si estuviera diciendo que no se rendiría, que lucharía hasta el final por sus crías. Las contracciones volvieron, esta vez con una ferocidad que asustó a Carmen. El cuerpo entero de Luna se convulsionaba con cada una, y Carmen tuvo que usar toda su fuerza para mantenerla en posición. El tercer potrillo comenzó a emerger, pero algo estaba mal. El doctor Mendoza lo supo de inmediato. «Está mal posicionado», exclamó con urgencia. «Las patas traseras vienen primero. Es una presentación de nalgas». Carmen sintió que el pánico la invadía. Sabía lo suficiente sobre partos de animales para entender que una presentación de nalgas era extremadamente peligrosa. El potrillo podría quedarse atascado, y tanto él como Luna podrían morir. «¿Qué hemos, doctor?», gritó, sin importarle ya ocultar su miedo. El veterinario no perdió tiempo en responder. Ya estaba con las manos trabajando, tratando de guiar al potrillo en la posición correcta. «Necesito que mantengas a Luna absolutamente quieta. Si se mueve ahora, podría lastimarse gravemente o lastimar al potrillo. Háblale, cántale, haz lo que sea necesario.
ordenó con voz tensa por la concentración. Carmen abrazó la cabeza de Luna, presionándola contra su pecho. Comenzó a hablarle en un flujo continuo de palabras, mezclando oraciones con recuerdos, promesas con súplicas. Recordó el día que encontró a Luna, tan perdida y asustada como ella misma. Le recordó todos los amaneceres que habían compartido, todas las veces que Luna había sido su única compañía en la soledad. Le prometió que si superaban esto, nunca más estaría sola, que cuidaría de ella y de sus bebés por el resto de sus vidas. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. El doctor Mendoza trabajaba con una intensidad que hacía que el sudor corriera por su rostro. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, tratando de maniobrar al potrillo hacia una posición donde pudiera nacer sin dañarse a sí mismo o a Luna. Finalmente, con un grito de esfuerzo que salió tanto del doctor como de Luna, el tercer potrillo emergió. Cayó sobre la paja, inmóvil. Carmen sintió que su mundo se detenía. El doctor Mendoza no perdió ni un segundo. Tomó al potrillo, un macho de pelaje castaño con manchas blancas en las patas, y comenzó la reanimación. Frotaba su cuerpo vigorosamente, limpiaba sus vías respiratorias, presionaba suavemente su pecho en un intento de estimular su corazón. Carmen no podía apartar la mirada. Cada segundo sin respiración del potrillo era una agonía. «Vamos, pequeño, respira. Por favor, respira», suplicaba en voz alta. Y entonces, como un milagro, el potrillo tosió. Fue una tos débil, casi imperceptible, pero fue suficiente. Sus pulmones se expandieron por primera vez y comenzó a respirar de forma irregular pero constante. El doctor Mendoza dejó escapar un suspiro de alivio, pero no había tiempo para celebrar. 3, dijo simplemente. 1 más, Carmen, 1 más, y habrá terminado. Pero cuando miró a Luna, su expresión se ensombreció. La yegua estaba en un estado crítico. Sus ojos estaban medio cerrados. Su respiración era superficial y errática. Las primeras señales de shock comenzaban a manifestarse. Tenía la piel fría al tacto a pesar del sudor que la cubría. «Está entrando en shock», dijo el doctor Mendoza con urgencia. «Necesito administrarle fluidos intravenosos ahora. El cuarto potrillo tendrá que esperar». «No», gritó Carmen de repente, sorprendiendo tanto al doctor como a sí misma. «Si esperamos, el cuarto potrillo morirá. Y si Luna entra en shock completo antes de que nazca, podría morir también. Tiene que nacer ahora». El doctor Mendoza la miró con una mezcla de admiración y horror. «Carmen, es demasiado arriesgado. Si la forzamos ahora, podríamos perderla». Carmen miró a Luna, a esa noble criatura que había llenado su vida de propósito y amor. Luego miró a los 3 potrillos que luchaban por mantenerse vivos sobre la paja, sus cuerpecitos temblando con el esfuerzo de simplemente respirar. Tomó la decisión más difícil de su vida. Luna no abandonaría a su bebé. Ella lucharía hasta el final por el cuarto potrillo. Yo tampoco lo abandonaré. Hagámoslo, doctor. Ahora. El veterinario vaciló solo un segundo antes de asentir. Comenzó a prepararse para asistir el nacimiento del cuarto potrillo, mientras simultáneamente preparaba una línea intravenosa. Sería una carrera contra el tiempo, intentando salvar tanto a la madre como a la última cría. Carmen se posicionó junto a Luna.
sosteniéndola, dándole toda la fuerza que le quedaba. El último potrillo comenzó a moverse dentro de Luna. El doctor Mendoza podía sentirlo, y por la forma en que Luna se tensaba, ella también lo sentía. Pero su cuerpo estaba tan agotado que las contracciones eran débiles, insuficientes para expulsar al potrillo. Era como si Luna hubiera gastado toda su energía en los primeros 3, y ahora simplemente no le quedaba nada más que dar. «Necesitamos ayudarla», dijo el doctor Mendoza con urgencia. «Carmen, cuando yo te diga, necesito que presiones aquí». Mostró un punto específico en el vientre de Luna. «Vamos a trabajar con sus contracciones para ayudar a que el potrillo salga». Carmen asintió, colocando sus manos temblorosas donde el doctor había indicado. Podía sentir el movimiento débil dentro de Luna, una pequeña vida luchando por nacer. El pensamiento de que ese pequeño ser pudiera morir atrapado dentro de su madre la llenó de una determinación feroz. «Ahora», ordenó el doctor. Carmen presionó con cuidado pero con firmeza, sincronizando su esfuerzo con las débiles contracciones de Luna. El doctor Mendoza trabajaba desde el otro extremo, guiando al potrillo. Era un trabajo de equipo delicado y peligroso. Demasiada presión podría dañar tanto a Luna como al potrillo. Muy poca, y el potrillo quedaría atrapado. Los segundos se estiraban como horas. El sudor corría por el rostro de Carmen, mezclándose con las lágrimas que no podía contener. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero no se detuvo. Pensó en todas las veces que Luna había estado ahí para ella, en todas las mañanas solitarias que la yegua había convertido en momentos de paz. Ahora era su turno de estar ahí para Luna. «Vamos, Luna, solo una vez más. Dame una contracción más, mi valiente», suplicaba Carmen. Y Luna, en lo que solo podía describirse como un acto de voluntad pura, reunió fuerzas de un lugar que nadie sabía que existía. Su cuerpo se tensó en una contracción final, poderosa a pesar de su agotamiento. Carmen presionó en sincronía perfecta con el doctor Mendoza, y en un momento que quedó suspendido en el tiempo, el cuarto potrillo emergió al mundo. El doctor lo recibió con manos expertas, y por un horrible segundo, nadie respiró. El potrillo estaba completamente inmóvil, su pequeño cuerpo pálido y frío. Era el más pequeño de los 4, una yegüita delicada con un pelaje que prometía ser dorado cuando se secara. «No», susurró Carmen. «Por favor, no». El doctor Mendoza se movió con la urgencia de alguien que ha visto la muerte demasiadas veces y se niega a aceptarla una vez más. Limpió las vías respiratorias de la potrilla con rapidez. Luego comenzó a frotar su cuerpo con una toalla, estimulando la circulación. Cuando eso no funcionó inmediatamente, recurrió a medidas más drásticas. Colocó su boca sobre las pequeñas fosas nasales de la potrilla y sopló suavemente, llenando sus pulmones de aire. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Carmen observaba paralizada, sus manos aún sobre Luna, quien también parecía estar esperando, su respiración superficial suspendida en anticipación. Y entonces, en lo que solo podía ser descrito como un milagro, la pequeña potrilla tembló. Fue apenas un movimiento, tan sutil que por un momento Carmen pensó que lo había imaginado. Pero luego vino otro temblor, más fuerte. El pecho de la potrilla se expandió por sí solo, tomando su primera respiración independiente. Sus ojos, hasta ese momento cerrados,
se abrieron de golpe, revelando un par de ojos oscuros y brillantes. Emitió un relincho débil pero claro, un sonido que fue como música celestial para los oídos de Carmen. «¡Está viva!», gritó el doctor Mendoza. Y por primera vez esa noche, Carmen vio una sonrisa genuina en su rostro. «Los 4 están vivos, Carmen. Lo logramos». Carmen colapsó sobre Luna, abrazando el cuello de la yegua mientras sollozaba incontrolablemente. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de agotamiento, todo mezclado en una liberación emocional abrumadora. «Lo hiciste, Luna. Lo hiciste. Eres increíble. Eres un milagro», murmuraba entre sollozos. El doctor Mendoza no perdió tiempo. Inmediatamente comenzó a administrar fluidos intravenosos a Luna, junto con medicamentos para ayudarla a recuperarse del shock. Mientras tanto, movió a los 4 potrillos cerca de su madre, alineándolos de manera que Luna pudiera verlos y olerlos. Era importante para el vínculo maternal y también serviría como motivación para que Luna siguiera luchando. Luna, a pesar de su agotamiento extremo, levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos, aunque cansados, recorrieron a sus 4 bebés. Algo cambió en su expresión. Era como si en ese momento, viendo a las 4 pequeñas vidas que había traído al mundo, encontrara una razón renovada para seguir adelante. Afuera del establo, sin que Carmen o el doctor lo supieran, se había reunido una multitud. La noticia del parto múltiple de Luna se había extendido rápidamente por el pueblo. Vecinos, amigos, incluso desconocidos habían llegado, atraídos por el evento extraordinario que estaba ocurriendo. Habían esperado en silencio afuera, algunos rezando, otros simplemente esperando, todos unidos por una preocupación compartida por la yegua gigante y sus crías. Cuando el grito de alegría del doctor Mendoza atravesó las paredes del establo, anunciando que los 4 potrillos estaban vivos, la multitud estalló en vítores. Doña Esperanza, quien había estado rezando el rosario sin parar durante horas, se persignó con lágrimas rodando por sus mejillas. Don Tomás, el herrero que había reforzado el establo, se quitó el sombrero y lo presionó contra su pecho, visiblemente emocionado. Carmen, escuchando la conmoción afuera, se dio cuenta por primera vez de que no estaban solos. Abrió la puerta del establo y lo que vio la dejó sin aliento. Había al menos 50 personas afuera, tal vez más, todos mirándola con rostros llenos de esperanza y expectativa. «Están todos vivos», anunció Carmen con voz temblorosa por la emoción. Luna dio a luz a 4 potrillos. «Todos están vivos». La multitud estalló en aplausos y gritos de júbilo. Algunas personas se abrazaban entre sí, otras lloraban abiertamente. Era como si todo el pueblo hubiera estado conteniendo la respiración durante horas y finalmente pudiera exhalar. Doña Mercedes, la anciana que había traído el rosario, se acercó a Carmen con pasos lentos pero decididos. Sabía que lo lograrían, dijo con una sonrisa arrugada. Ese rosario nunca falla. Y tú, mi niña, tienes el corazón más grande que he conocido. Luna tuvo suerte de encontrarte. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad incesante. Carmen apenas dormía, dividiendo su tiempo entre cuidar a Luna, quien se recuperaba lentamente del parto traumático,
y atender a los 4 potrillos que requerían alimentación constante. Luna, aunque exhausta y debilitada, mostraba un instinto maternal extraordinario. A pesar de su propio agotamiento, se aseguraba de que cada uno de sus bebés pudiera alimentarse, moviendo su cuerpo cuidadosamente para darles acceso. El doctor Mendoza visitaba 2 veces al día para monitorear la recuperación de todos. Los potrillos, aunque pequeños por ser parte de un embarazo múltiple, mostraban señales alentadoras de fortaleza. El primero en nacer, al que Carmen había llamado Trueno por su pelaje negro oscuro, era el más fuerte y vivaz. Ya al segundo día intentaba pararse sobre sus patas temblorosas, cayendo repetidamente pero levantándose con una determinación admirable. La segunda, una yeguita castaña clara, que Carmen nombró Canela por el color de su pelaje, era más tranquila, pero igualmente resistente. Pasaba la mayor parte del tiempo acurrucada contra Luna, buscando el calor y la seguridad de su madre. El tercero, el potro que había nacido en presentación de nalgas y que Carmen llamó Milagro por razones obvias, requería atención extra. El parto difícil lo había dejado más débil que sus hermanos, y el doctor Mendoza había tenido que alimentarlo con biberón las primeras 24 horas para asegurarse de que recibiera suficiente nutrición. Pero incluso él comenzaba a mostrar mejoras. Sus ojos se volvían más alertas y sus movimientos más coordinados. La cuarta, la más pequeña de todos, la que casi no sobrevive, era la favorita secreta de Carmen. La había nombrado Esperanza, porque eso era exactamente lo que representaba. A pesar de ser la más frágil, Esperanza tenía un espíritu luchador que desafiaba su tamaño diminuto. Cuando sus hermanos la empujaban accidentalmente en su prisa por alimentarse, ella encontraba la manera de abrirse paso, determinada a obtener lo que necesitaba. La comunidad no dejó sola a Carmen en ningún momento. Los vecinos se organizaron en turnos para ayudar con las tareas del rancho que Carmen no podía atender mientras cuidaba de Luna y los potrillos. Don Tomás se encargó de reparar una sección de cerca que se había caído. Doña Esperanza traía comida caliente todos los días, asegurándose de que Carmen comiera aunque fuera un poco. Otros vecinos donaban heno, grano y cualquier suministro que pudiera necesitarse. El padre Miguel, el sacerdote del pueblo, vino a bendecir a Luna y sus potrillos. Fue una ceremonia sencilla pero emotiva. El anciano sacerdote roció agua bendita sobre cada uno de los potrillos mientras recitaba oraciones de protección y agradecimiento. «Estos pequeños son un regalo de Dios», dijo con voz temblorosa por la emoción. «Su existencia misma es prueba de que los milagros aún ocurren en nuestro mundo». La noticia de los cuatrillizos de Luna se extendió más allá del pueblo. Un periódico regional envió a un reportero y un fotógrafo para documentar el evento histórico. Carmen, normalmente reservada y privada, aceptó la entrevista con la condición de que parte de la atención mediática se usara para crear conciencia sobre el cuidado responsable de animales. El artículo que se publicó una semana después traía fotografías hermosas de Luna rodeada de sus 4 potrillos. La imagen principal mostraba a Luna de pie, todavía visiblemente cansada, pero con un brillo de orgullo en sus ojos, mientras los 4 potrillos descansaban a sus pies. El titular decía: «Milagro en San Miguel. Yegua gigante desafía las probabilidades con nacimiento de cuatrillizos».
El artículo relataba la historia completa, desde el rescate inicial de Luna por parte de Carmen, pasando por el diagnóstico erróneo del veterinario, hasta el dramático parto que había mantenido al pueblo entero en vilo. Describía la dedicación incansable de Carmen y la habilidad del doctor Mendoza. Pero más que nada, celebraba el espíritu indomable de Luna y el poder del vínculo entre humano y animal. La publicación del artículo trajo atención inesperada. Llegaron cartas de todo el país, algunas de otros criadores de caballos expresando su asombro, otras de personas comunes que simplemente querían enviar palabras de aliento y admiración. Una universidad veterinaria contactó al doctor Mendoza pidiendo permiso para documentar el caso para sus archivos académicos. Incluso llegaron ofertas de compra para los potrillos, algunas por sumas de dinero que Carmen nunca había imaginado. Un criador de caballos de la capital ofreció una cantidad considerable por Trueno, argumentando que un potrillo que había sobrevivido a un nacimiento tan extraordinario debía tener genes excepcionales. Carmen rechazó todas las ofertas sin siquiera considerarlas. «Estos potrillos no están a la venta», dijo firmemente al reportero que había regresado para hacer un seguimiento de la historia. «No ahora, no nunca. Son parte de mi familia, igual que Luna». Los meses pasaron y el rancho de Carmen se transformó en un lugar lleno de vida y alegría. Los 4 potrillos crecían rápidamente, cada uno desarrollando su propia personalidad única. Trueno se había convertido en el líder natural del grupo, siempre el primero en explorar nuevos territorios y probar cosas nuevas. Su pelaje negro brillaba bajo el sol como azabache pulido, y su valentía rayaba en la temeridad. Canela, por otro lado, era observadora y cautelosa, prefiriendo estudiar situaciones nuevas desde la seguridad del lado de Luna antes de aventurarse. Su inteligencia era evidente en la forma en que aprendía de los errores de sus hermanos sin tener que cometerlos ella misma. Milagro había superado su inicio difícil y ahora corría por el campo con tanta energía como sus hermanos. Había algo especial en él, una gentileza innata que lo hacía particularmente cariñoso con Carmen y los visitantes. Era el único que permitía que los niños del pueblo se acercaran y lo acariciaran sin nerviosismo. Y Esperanza, la más pequeña, había demostrado ser la más astuta de todos. A pesar de su tamaño diminuto, había encontrado maneras ingeniosas de conseguir lo que quería, ya fuera la primera porción de comida o el mejor lugar para dormir junto a Luna. Carmen pasaba horas simplemente observándolos jugar. Los 4 corrían juntos por el campo, persiguiéndose unos a otros en juegos elaborados que solo ellos entendían. A veces se detenían abruptamente para observar una mariposa o investigar un sonido desconocido, sus orejas moviéndose en sincronía perfecta. Verlos así, sanos y felices, hacía que todas las noches, sin dormir, y todos los momentos de terror valieran absolutamente la pena. Luna se había recuperado completamente del parto traumático. Su cuerpo, aunque había pasado por una experiencia que habría matado a caballos menos fuertes, había sanado notablemente bien. El doctor Mendoza declaraba en cada visita que era el caso de recuperación más impresionante que había presenciado en su larga carrera. Luna no solo había sobrevivido, sino que prosperaba en su papel de madre. Su dedicación a sus 4 crías era absoluta. Pasaba sus días vigilándolos mientras jugaban,
acercándose inmediatamente si alguno emitía el más mínimo sonido de angustia. Por las noches, los 4 potrillos dormían acurrucados contra ella, y Luna permanecía despierta durante horas, vigilante y protectora. La relación entre Carmen y Luna se había profundizado aún más si eso era posible. Habían atravesado juntas una experiencia que pocas personas y animales compartían, una prueba de supervivencia que las había unido de manera inquebrantable. Carmen a menudo se sentaba en el campo con Luna y simplemente existían juntas, sin necesidad de palabras o gestos. Era una comunicación silenciosa pero profunda, un entendimiento mutuo que trascendía las barreras entre especies. Una tarde, mientras Carmen cepillaba el pelaje de Luna, el doctor Mendoza llegó con noticias inesperadas. Había recibido una llamada de una organización veterinaria internacional que quería documentar el caso de Luna para la posteridad médica. Están interesados en estudiar cómo fue posible que Luna sobreviviera y criara exitosamente cuatrillizos, explicó el doctor. Sería una contribución importante al conocimiento veterinario. Podrían ayudar a otros animales en el futuro. Carmen escuchó con atención, considerando cuidadosamente la propuesta. Finalmente asintió. Si puede ayudar a otros animales, entonces acepto. Pero con una condición. Luna y los potrillos no pueden ser separados para ningún estudio, y cualquier examen debe hacerse aquí, en su hogar, donde se sienten seguros. El doctor Mendoza sonrió. Ya les dije que dirías exactamente eso, y aceptaron todas tus condiciones. Los investigadores llegaron 2 semanas después, un equipo de 3 veterinarios especializados acompañados de equipos de documentación. Carmen los recibió con cautela, observando cuidadosamente cómo se acercaban a Luna y los potrillos. Los investigadores, para su alivio, trataban a los animales con respeto y gentileza genuinos. Pasaron varios días en el rancho, realizando exámenes no invasivos, tomando medidas, haciendo preguntas interminables sobre el embarazo y el parto. Uno de los investigadores, una mujer joven llamada doctora Elena Vargas, estaba particularmente fascinada por el vínculo entre Carmen y Luna. Este nivel de confianza y comunicación es extraordinario, comentó mientras observaba a Carmen interactuar con la yegua. He trabajado con animales toda mi vida, pero raramente he visto una conexión tan profunda. Luna no solo confía en usted, señora Carmen, ella la ama. Las palabras de la doctora Vargas hicieron que Carmen sintiera un nudo en la garganta. Es mutuo, respondió simplemente. Ella salvó mi vida tanto como yo salvé la suya. Antes del final de su visita, los investigadores hicieron un descubrimiento notable. Después de analizar muestras de sangre y realizar estudios genéticos, determinaron que Luna tenía una composición genética única que explicaba tanto su tamaño extraordinario como su capacidad para concebir y llevar cuatrillizos a término. Es una combinación extremadamente rara de genes, explicó la doctora Vargas. En términos científicos, Luna es una anomalía estadística, pero en términos prácticos, es simplemente extraordinaria. Los potrillos han heredado algunos de estos genes también. Es probable que crezcan más grandes que el promedio. Trueno, en particular, podría alcanzar o incluso superar el tamaño de Luna. La noticia de que los potrillos de Luna eran genéticamente únicos añadió otra capa de interés público en el caso.
Pero Carmen se mantuvo firme en su posición. No importaba cuán valiosos fueran científicamente o económicamente, Luna y sus crías no eran mercancía, eran familia. El rancho de Carmen se había convertido en un destino de peregrinación para amantes de los caballos y curiosos de toda la región. Carmen, después de mucha deliberación, decidió establecer días específicos de visita donde las personas podían venir a ver a Luna y los potrillos, siempre con la condición de que respetaran el espacio de los animales. Las visitas se realizaban los domingos por la tarde, y Carmen usaba esas oportunidades no solo para compartir la historia de Luna, sino también para educar sobre el cuidado responsable de animales. Con el dinero de las donaciones voluntarias que los visitantes dejaban, Carmen pudo hacer mejoras significativas en el rancho. Construyó un establo más grande y cómodo para Luna y los potrillos. Instaló un sistema de agua corriente que facilitaba el cuidado diario y creó un área de pastoreo más amplia. Pero lo más importante, estableció un pequeño fondo de rescate animal. Si alguna vez encuentro otro animal necesitado como encontré a Luna, quiero estar preparada para ayudarlo. Explicó a los vecinos que la ayudaron con las mejoras. Los potrillos continuaron creciendo y desarrollándose, cada día más fuertes y seguros. Para cuando cumplieron 6 meses, ya eran notablemente más grandes que potrillos promedio de su edad. Trueno, tal como la doctora Vargas había predicho, mostraba señales de que podría ser incluso más grande que Luna. Sus patas ya eran largas y poderosas, y su pecho se ensanchaba con músculos juveniles pero prometedores. Canela desarrolló una elegancia en sus movimientos que capturaba la atención de todos los visitantes. Se movía con una gracia que parecía casi deliberada, como una bailarina ejecutando una coreografía perfecta. Varios visitantes comentaron que nunca habían visto un caballo joven moverse con tanta belleza natural. Milagro justificaba su nombre cada día. No solo había superado completamente su inicio difícil, sino que se había convertido en el más sociable de los 4. Los niños que visitaban el rancho se sentían naturalmente atraídos hacia él, y Milagro parecía disfrutar genuinamente de su compañía. Carmen a menudo lo encontraba permitiendo pacientemente que los niños lo acariciaran, como si entendiera que tenía un papel especial que desempeñar en hacer que la gente amara y respetara a los caballos. Esperanza, la más pequeña, pero no menos notable, había desarrollado un vínculo especial con Carmen. De los 4 potrillos, ella era la que más buscaba la compañía de Carmen, siguiéndola por el rancho mientras realizaba sus tareas diarias. Carmen bromeaba diciendo que Esperanza era su sombra, pero en el fondo estaba profundamente conmovida por el afecto de la pequeña yegua. Un año después del nacimiento milagroso, el pueblo organizó una celebración en honor a Luna y sus potrillos. Fue un evento sencillo pero emotivo, realizado en el rancho de Carmen con la participación de toda la comunidad. Había música, comida y discursos de agradecimiento. El alcalde del pueblo presentó a Carmen con un reconocimiento oficial por su dedicación al bienestar animal y su papel en poner al pueblo en el mapa nacional. Pero el momento más emotivo de la celebración vino cuando doña Mercedes, ahora con un año más encima, pero igual de lúcida, pidió hablar. La anciana caminó despacio hacia el centro de la reunión, apoyándose en su bastón, y cuando habló, su voz era clara y fuerte. He vivido 87 años, comenzó, y he visto muchas cosas en mi vida.
Pero lo que Carmen hizo por Luna y lo que Luna hizo al traer estas 4 vidas al mundo es algo que recordaremos por generaciones. Esta no es solo una historia sobre caballos, es una historia sobre amor, dedicación y la capacidad del espíritu para superar lo imposible. Carmen, tú nos has enseñado que con suficiente amor y determinación, los milagros pueden suceder. La multitud estalló en aplausos y Carmen, con lágrimas corriendo por su rostro, abrazó a la anciana. En ese momento, rodeada por su comunidad, con Luna y los 4 potrillos pastando tranquilamente cerca, Carmen sintió una paz profunda. Su vida había sido transformada completamente por aquella yegua abandonada que había encontrado años atrás. Y ahora, esa transformación se había multiplicado por 4. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Carmen se alejó de la celebración y caminó hacia donde estaba Luna. La yegua gigante levantó su cabeza al verla acercarse, y sus ojos se encontraron en ese entendimiento silencioso que habían compartido durante tantos años. Los 4 potrillos, al ver a su madre prestar atención a algo, también levantaron sus cabezas y miraron hacia Carmen. «Gracias, Luna», susurró Carmen, acariciando el cuello de la yegua. «Gracias por confiar en mí, por luchar, por traer estas 4 maravillas al mundo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no conoce límites». Luna respondió con un suave relincho. Luego inclinó su enorme cabeza y la apoyó gentilmente en el hombro de Carmen. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Los potrillos, curiosos, se acercaron también, rodeando a Carmen en un círculo de calor y afecto. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, Carmen se quedó ahí, rodeada por Luna y sus 4 milagros, sabiendo que había sido parte de algo extraordinario, una historia de supervivencia contra todo pronóstico, una historia de amor inquebrantable, una historia que viviría en los corazones de todos los que la conocieron. Y en ese momento perfecto, Carmen entendió una verdad fundamental. Los verdaderos milagros no vienen del cielo. Nacen del amor, la dedicación y la voluntad inquebrantable de nunca rendirse, sin importar cuán imposible parezca el desafío.